¿Qué hubiese sucedido si Deimos, el hermano menor de Kratos, estuviera vivo en vez de haber muerto en Ghost of Sparta? Tenemos respuesta para eso, no entra en el canon y no les va a gustar esta historia. No necesariamente porque sea mala, sino todo lo contrario, es tan, pero tan buena que se van a tirar de los pelos pensando en lo genial que hubiese sido ver esto como cierre de la saga griega. Resulta que el mural que vemos en God of War 2, presagiando la segunda titanomaquia, no solo muestra a los titanes contra olímpicos, sino que hay dos figuras humanas luchando en cada bando, una del lado de los titanes y otra aliada con los dioses. La primera sabemos que es Kratos, pero este se suponía que debía ser Deimos. En los artes conceptuales, Deimos tenía un aspecto deteriorado, visiblemente atormentado y enloquecido. Y eso es porque se suponía que luego de ser secuestrado no iba a parar al reino de la muerte de Thanatos, sino al inframundo con Hades. Y allí permanecería encadenado y sería constantemente torturado, cultivando poco a poco su ira y odio hacia Kratos por haberlo abandonado y supuestamente olvidado. Algo que ya se nos adelantó en el video no canon llamado El nacimiento de la bestia. Al llegar a la edad adulta en el inframundo, solo albergaba un deseo. Tomar venganza contra el hermano que le abandonó tantos años antes. Eso explicaría por qué Hades nunca aparece para detener a Kratos mientras escala el monte Olimpo y simplemente se queda en su guarida esperándolo. Porque a ver, hasta Hermes aparece de vez en cuando para molestar a Kratos, pero Hades aparece al comienzo del juego y simplemente desaparece hasta que lo enfrentamos. O sea, ¿dónde estaba y qué estaba haciendo exactamente mientras su hermano Poseidón era brutalmente asesinado? ¿Por qué no acudió en su ayuda? Pues presuntamente Hades estaría custodiando a Deimos hasta la llegada de Kratos, ya que al ver el avance de los titanes, Hades dejó de luchar para regresar al inframundo y asegurarse que Deimos no escapara, pues cabía la posibilidad de que Kratos lo liberase una vez llegara a la cámara de Hades. Prueba de esto son dos artes en los que Kratos enfrenta a Hades y de fondo hay una criatura encadenada que porta una armadura y yelmo con cornamenta. Ambos corresponden al diseño original de Deimos, más delgado y visiblemente mucho más débil, lo cual tiene más sentido que el aspecto musculoso y robusto que presentó en Ghost of Sparta. Y honestamente me parece más lógico, porque en los mitos, Thanatos no era agresivo ni violento, sino todo lo contrario, pues representaba la muerte serena y tranquila. Con tan solo tocar a la persona escogida, ésta moría en paz, sin dolor ni sufrimiento. En cambio, Hades era representado como un dios que castigaba cruelmente las almas en el inframundo, y no necesariamente porque lo mereciesen, sino que en ocasiones lo hacía por gusto y placer. Pero hay más. Resulta que para el final de God of War 3, Kratos se enfrentaría a Deimos en lugar de Zeus, solo que no se daría cuenta que era su hermano a quien había matado hasta que le hubiese quitado el casco y Kratos se diera cuenta de la realidad, dado que para Kratos este sería solo otro enemigo más que está interponiéndose en su venganza contra el Olimpo. ¿Por qué digo esto? Porque si se dan cuenta, la pieza musical que suena de fondo durante la primera fase contra Zeus en God of War 3 se llama Hermanos de Sangre. ¿Por qué colocarla cuando Kratos pelea contra Zeus si son padre e hijo? No tiene sentido. De nuevo, eso es porque se suponía que en este momento deberíamos ver a los hermanos luchando uno contra el otro. Ya que los dioses usarían a Deimos como último recurso para detener el avance de Kratos, y así se cumpliría la imagen del mural. Algo interesante que comentar es que Elijah Wood, más conocido como Frodo Bolsón por su papel en El Señor de los Anillos, fue quien puso voz a Deimos en Ghost of Sparta, y sin quererlo reveló que en realidad lo habían llamado para darle voz en God of War 3. Sus líneas eran bastante cortas, pero dijo que su muerte sería provocada por decapitación, algo que pudo haberse reutilizado para la muerte de Helios. Who did Elijah Wood voice in God of War? I'd completely forgotten I did a voice for that. Apparently Kratos' brother Demios. And I remember I was killed and I get my head ripped off. I had to scream. That was, yeah, I vaguely remember that. That was so long ago. That's it. Quizás nunca lo sepamos, pero imaginemos por un momento que en vez de sujetar la cabeza del dios, Kratos de pronto se da cuenta que lo que realmente sostiene es la cabeza de su hermano. Curioso es también que Bruno Velázquez, alguien que siempre se mostró abierto y emocionado por brindar información a la comunidad sobre secretos e ideas descartadas de God of War, cuando se le expuso todo el caso de Deimos, respondió con un rotundo "sin comentarios". Y todos los artes conceptuales que les mostré están al público en el portafolio de un ex diseñador de Santa Mónica, llamado Andy Park. Esta persona diseñó los bocetos de Deimos, y, oh sorpresa, también dibujó el mural profético de God of War 2.
También recordemos que Cory Barlog trabajó en God of War 3 solamente los primeros 8 meses. Luego abandonó el proyecto y se lo dejó en manos de Stig Asmussen. Pero curiosamente Cory escribió todo el guión para Ghost of Sparta y este juego salió después de God of War 3. Lo cual significa que Cory plasmó algo de su plan original para Deimos de God of War 3 en Ghost of Sparta. Deimos, and I wrote the script for Sparta, it was because we had cut Deimos out of another thing. Como verán, todas las piezas encajan y la historia de Deimos habría tenido un impacto muchísimo mayor en el personaje de Kratos también, no solo en la narrativa general. Todo habría sido más profundo y significativo, porque el tercer acto de Ghost of Sparta es tan apresurado que se siente antinatural. Pasamos de ver a un Deimos lleno de odio y completamente dispuesto a masacrar a Kratos sin remordimiento alguno, a verlos unidos nuevamente como si nada hubiese pasado en tan solo 5 minutos. Como si Deimos no hubiese tenido que soportar el tormento al que fue sometido durante tantos años, y perdonase a Kratos demasiado rápido. En cambio, el plan original era 100 veces mejor, porque se le habría dado a Kratos un enfoque diferente, ya que probablemente durante sus últimos momentos entre hermanos habríamos visto el lado más humano de Kratos en vez de la bestia iracunda, desenfrenada y sin emociones. Y además se habría cumplido la profecía del guerrero marcado que tanto persiguió a Kratos durante toda la saga, pues se dijo que el guerrero marcado causaría la caída del Olimpo, pero nunca se especificó cómo ocurriría esto. Así que probablemente luego de matar a Deimos y darse cuenta que todo ese tiempo estuvo vivo pero sufriendo a manos de los dioses, Kratos explotaría en cólera y nadie se salvaría a partir de ahí. Así que indirectamente el verdadero guerrero marcado causaría con su muerte injusta la destrucción del Olimpo. Y en vez de ser Pandora quien activa el poder de la esperanza dentro de Kratos, habría sido la muerte de Deimos la que desencadenaría al monstruo interior, y habríamos visto a Kratos en su versión más salvaje. Posiblemente una versión de ese estado berserker que despierta cuando muere su hermano. Eso también explicaría por qué los dioses estaban tan desesperados por secuestrar a Deimos. Al principio uno pensaría, ¿cómo es posible que se sientan amenazados por un flacucho como Deimos estando Kratos ahí y demostrando mucho mejor desempeño en el combate? Pues resulta que la idea original para Deimos sí que representaba una amenaza tremenda para los dioses, y no solo por una profecía, sino porque a muy corta edad tenía unos dotes excepcionales para la lucha. Eso queda más que claro cuando vemos este otro arte conceptual donde están Kratos y Deimos de niños y ya eran capaces de domar minotauros y acabar fácilmente con un cíclope inclusive. Y es que toda esta planificación para contar la historia de Deimos, si bien fue muy condensada, siempre tuvimos indicios por ahí dando vuelta, solo que no los tomamos realmente en serio, como la mención que hace Zeus. Tu títere te ha fallado, Gaia. Tal vez debiste elegir al otro. Y hasta el aspecto DLC de Deimos para God of War 3, el cual podías descargarlo usando un código que en aquel entonces únicamente podías adquirir si habías reservado Ghost of Sparta. Pero el mejor easter egg o spoiler, si quieren llamarlo, es el que escuchamos si permanecemos en la piscina de sangre durante más tiempo. Si nos quedamos allí, escucharemos esto. Estas dos líneas pertenecen a Deimos, una cuando era niño y otra de adulto. Esta última apareciendo en Ghost of Sparta. Lo cual indica que Santa Mónica ya nos estaba adelantando lo que veríamos 8 meses después. Por último y más importante, Santa Mónica tenía incluso un modelo terminado 3D de Deimos como niño, el cual finalmente lo usaron para la secuencia con Atreus en God of War 2018. Así que ahí lo tienen, la historia original de Deimos y qué hubiese pasado si en vez de morir en Ghost of Sparta lo hubiésemos visto ya directamente en God of War 3 y Kratos se hubiese enterado de su existencia. Por cierto, gran parte de toda esta recopilación de información y descubrimientos de esta historia alternativa vino de parte de Captain Cuba y de Midgard Chronicler, ambos creadores de contenido dedicados a God of War. Por cierto, muchas gracias también a Cuba por mencionarme en uno de sus videos sobre teorías. Desde aquí le mando un fuerte abrazo y éxitos.